Buen día y bienvenidos a este su canal Pensamiento Electrónico, en el cual por medio de análisis matemático resolveremos el siguiente circuito en serie, o comúnmente conocido como divisor de tensión. En la primera parte de este tutorial vamos a definir la ecuación general por medio de la ley de voltajes de Kirchhoff, que establece que la sumatoria de los voltajes en una malla es igual a cero, y por medio de esto podremos encontrar la corriente IS. Con esto podremos después encontrar los voltajes en la resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3 aplicando la ley de Ohm, y al final comprobaremos que la ecuación de Kirchhoff se cumple, en el cual el voltaje de la fuente menos los voltajes individuales es igual a cero. Enseguida calcularemos las potencias en resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3, y por último definiremos por medio de análisis matemático la fórmula para el divisor de voltaje, y en base a esto encontraremos el voltaje en R1, R2 y R3 por medio del divisor de voltaje sin necesidad de tener a la mano el valor de la corriente del circuito, ya que esta ecuación del divisor de voltaje o tensión solo está en función del voltaje de la fuente y los elementos resistivos del circuito. En la segunda parte de este tutorial haremos el análisis para un circuito en el cual pudiéramos tener cualquier número n de resistencias, por lo cual en base a la ley de voltajes de Kirchhoff estableceremos la sumatoria de los voltajes de malla, y con esto encontraremos la definición de la corriente IS para este circuito con n resistencias. Ahora podremos calcular matemáticamente el voltaje en la resistencia 1, voltaje en la resistencia 2, voltaje en la resistencia 3, 4, 5, 6, 7, 8 hasta llegar al voltaje Rn-1, concluyendo con el voltaje en la resistencia N. Y al final con esto concluiremos encontrando la fórmula o ecuación del divisor de tensión para cualquier resistencia en un circuito de tipo serie, donde la única variable será la resistencia de la cual estemos buscando su voltaje, que será Rx, y en el cual el voltaje de la fuente y la resistencia total del circuito pues son dos constantes que se encuentran siempre en el circuito, por lo cual lo único que variaremos en esta ecuación será la resistencia de la cual necesitamos su voltaje. Ya por último, en base a lo visto en la teoría anterior, resolveremos el siguiente circuito, para el cual tendremos una fuente de 12 volts de corriente directa conectada a 10 resistencias en serie de diferente valor. Primero definiremos el valor de la resistencia total del circuito, que es la sumatoria de todas las resistencias, o RS igual a R total. Ya tendremos nuestras dos constantes del circuito, que es la fuente de voltaje y la resistencia total, para lo cual solo variaremos Rx en el divisor de tensión, y en base a esto podremos obtener inmediatamente los 10 voltajes individuales para Rx desde 10 ohms hasta 10 kilo ohms. Con todo esto terminaremos concluyendo lo poderoso de esta herramienta del divisor de tensión para encontrar el voltaje buscado en cualquier resistencia de un circuito serie con n número de resistencias. Y dicho esto, pues ya podemos empezar con nuestro análisis del circuito divisor de tensión. Comenzando entonces a partir del siguiente circuito, en el cual tendremos una fuente de voltaje Vs conectada en serie a tres resistencias R1, R2 y R3. Sabemos por la ley de voltajes de Kirchhoff que el voltaje de la fuente es igual a la sumatoria de los voltajes individuales, o sea que Vs es igual a R1 más BR2 más BR3 para este circuito. Ahora, si despejamos los valores individuales de voltajes R1 en R2 y en R3 hacia la izquierda, tendremos que el voltaje de la fuente menos el voltaje en la R1 menos el voltaje en la R2 menos el voltaje en la R3 es igual a 0, con lo cual concluimos la ecuación general de nuestro circuito en serie, que establece por medio de la ley de Kirchhoff que la sumatoria de los voltajes en un lazo cerrado o malla son igual a 0. Dicho esto, apoyándonos entonces un poquito en la ley de Ohm, donde sabemos que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia, tendremos entonces que el voltaje en la resistencia 1 sería igual
a la corriente que pasa por ella, que sería I1 multiplicado por su resistencia, que sería R1. El voltaje en la resistencia 2 análogamente sería también I2 por la corriente que pasa por esta resistencia multiplicado por R2. Y el voltaje en la resistencia 3 sería I3 por R3. Si sabemos que en un circuito en serie solo hay un cable por el cual conduce la corriente, entonces la corriente 1 es igual a la corriente 2 y a su misma vez esta corriente 2 es igual a la corriente 3, lo cual a su vez es igual a la corriente que sale de la fuente hasta llegar a alcanzar el punto de tierra, que sería IS, o sea que I1 es igual a I2 igual a I3 igual a IS. Sabiendo entonces esto, podemos redefinir a BR1 como IS que multiplica a R1. En voltaje de la resistencia 2 tendremos que sería IS que multiplica a R2. Y para el voltaje en la resistencia 3 tendremos que sería IS que multiplica a R3. Por lo tanto, si sabemos que el voltaje de la fuente es igual al voltaje en R1 más el voltaje en R2 más voltaje en R3, debido a lo que establece la ley de Kirchhoff, tendremos entonces que Bs es igual a Is que multiplica a R1 más IS que multiplica a R2 más IS que multiplica a R3. Y puesto que en R1, R2 y R3 tenemos el factor común IS, podemos factorizar a IS que multiplica a R1 más R2 más R3 y todo esto sería igual a la fuente de voltaje Bs. Dicho esto, pues podemos ya despejar IS que está multiplicando R1 más R2 más R3. Pasaremos los elementos resistivos hacia la parte izquierda de la ecuación dividiendo, ya que se encuentra multiplicando a IS, y tendremos por lo tanto que IS es igual al voltaje de la fuente entre R1 más R2 más R3, y aquí tendremos la ecuación con la cual ya podremos encontrar el valor de la corriente que circula a través del circuito serie. Ahora pues si le asignamos a la fuente de voltaje un valor de 12 volts de corriente directa, a la R1 le ponemos un valor de 1 kilo ohm, a la R2 4.7 kilo ohm y a la R3 2.2 kilo ohm, tendremos por lo tanto que la corriente IS sería igual al voltaje de la fuente, que son 12 volts de corriente directa, entre la resistencia 1 que es 1 kilo ohm más la resistencia 2 que son 4.7 kilo ohm más R3 de 2.2 kilo ohm. Esto nos da igual a 12 volts entre un total de resistencia de 7.9 kilo ohms, y con esto obtendremos una corriente de 1.5189 mA. Debido a que ya tenemos entonces esta corriente que circula por todo el circuito IS, podemos calcular entonces ahora por la ley de Ohm el voltaje en la resistencia 1, que sería igual a IS por R1 igual a 1.5189 mA que multiplica a 1 kilo ohm, y esto nos da un voltaje de 1.5189 volts de corriente directa en la resistencia 1. Para la resistencia 2 tendremos que es igual a IS por R2 igual a 1.5189 mA que multiplica a 4.7 kilo ohms, obteniendo un total de 7.1388 volts de corriente directa. El voltaje de la resistencia 3 sería IS que multiplica a R3 igual a 1.5189 mA por 2.2 kilo ohms igual a 3.3415 volts de corriente directa. Entonces, ahora sustituyendo en la ecuación general, sabemos que el voltaje de la fuente menos el voltaje de la resistencia 1 menos el voltaje de la resistencia 2 menos el voltaje en la resistencia 3 debe ser igual a 0. Por lo tanto, 12 volts de corriente directa menos 1.5189 volts de corriente directa menos 7.1388 volts menos 3.3415 volts debe ser igual a 0, y esto nos da un total de 12 volts menos 11.9992 volts de corriente directa igual a 0.0008 volts de corriente directa, lo cual prácticamente es un 0. Con esto se cumple la ley de voltajes de Kirchhoff, que establece que la sumatoria de voltajes en un lazo cerrado es igual a 0.
Lo que nos falta en este circuito ahora es el cálculo de la potencia en cada una de las resistencias. Por lo tanto, nos apoyaremos en la ley de Watt, que es similar al triángulo de la ley de Ohm, en el cual si nosotros seleccionamos esta P, la podemos encerrar en rojo, tendremos por lo tanto que potencia es igual al voltaje por la corriente, y teniendo en cuenta que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, tendremos entonces que V por I sería igual a I R, que multiplica a I, y esto es igual a I cuadrada R. Por lo tanto, el cálculo de la potencia también se puede hacer por medio del producto de la corriente al cuadrado por la resistencia. Y si tenemos en cuenta también que la corriente es igual al voltaje dividido entre la resistencia, entonces el voltaje por la corriente sería igual al voltaje que multiplica al voltaje entre la resistencia. Esto nos da igual a voltaje al cuadrado entre la resistencia, con lo cual podemos decir que también podemos calcular la potencia por medio de dividir el voltaje al cuadrado entre la resistencia. Y estas serían las tres maneras de calcular la potencia en un elemento resistivo. Dicho esto, tendremos entonces que para la potencia de la resistencia 1 es igual al voltaje 1 por IS, y esto nos da igual a 1.5189 volts de corriente directa, que multiplica a 1.5189 mA, teniendo un total de 2.3070 mW en resistencia 1. La potencia en la resistencia 2 sería igual entonces a V2 multiplicado por IS, y esto es igual a 7.1388 volts de corriente directa por 1.5189 mA, igual a 10.8431 mW. Para la potencia de la resistencia 3 tendremos entonces que es el voltaje en la resistencia 3 por IS igual a 3.3415 volts de corriente directa, que multiplica a 1.5189 mA, y esto nos da igual a 5.0754 mW. Ahora definiremos pues la ecuación del divisor de tensión para obtener el voltaje en cualquiera de las resistencias individuales dentro de este lazo cerrado por medio de la aplicación de la ley de voltajes de Kirchhoff. Partiendo de la ecuación general, tenemos entonces que Vs o voltaje de la fuente debe ser igual a la sumatoria de los voltajes individuales en este lazo cerrado, por lo cual debería ser igual a Vr1 más Vr2 más Vr3. Entonces, si queremos saber el voltaje en cualquiera de estas resistencias, tendríamos que despejar en la ecuación el voltaje buscado, por lo cual si queremos saber el voltaje de Vr1 sería igual a Vs menos Vr2 menos Vr3. Están sumando, pasan hacia el otro lado de la ecuación restando a Vs, y sabemos con anterioridad, en base a lo que hemos establecido por medio de la ley de Ohm, que Vs es igual a Is por R1 más R2 más R3. Br1 es igual a IS por R1, Br2 es igual a IS por R2, Br3 es igual a IS por R3. Por lo tanto, tendremos entonces que Br1 es igual a Bs, que es lo mismo que IS por R1 más R2 más R3, menos Br2, que es IS por R2, menos Br3, que es IS por R3. Y puesto que en los tres términos tenemos un factor común que multiplica los tres, que es IS, lo podemos simplificar de esta manera. Br1 es igual a IS, que multiplica a R1 más R2 más R3 menos R2 menos R3. El siguiente paso sería sacar los valores que se encuentran en el paréntesis de tipo redondo, por lo cual tendríamos que Br1 es igual a IS, que multiplica a R1 más R2 más R3 menos R2 menos R3. Aquí en esta parte el R2 positivo se cancelaría con el R2 negativo. Este R3 sucedería lo mismo con R3 negativo, por lo cual tendríamos lo que ya habíamos constatado por medio de la ley de Ohm, que Br1 es igual a IS por R1, solo que esta vez aplicando la ley de voltajes de Kirchhoff para una malla o lazo cerrado. También sabemos por definición anterior entonces que IS es igual a Bs entre R1 más R2 más R3. Por lo tanto, el Br1 sería igual a IS, que es
BS entre R1 más R2 más R3 que multiplica R1. Esto sería igual a el voltaje de la fuente BS, que son 12 volts de corriente directa, entre R1, que es 1 kilo ohm, más R2, que es 4.7 kilo ohms, más 2.2 kilo ohm, que es R3, multiplicando R1, que es 1 kilo ohm, con lo cual obtendríamos 12 volts de corriente directa entre 7.9 kilo ohms, que multiplica a 1 kilo ohm, y esto nos dará un total de 1.5189 volts. De aquí podemos obtener un análisis similar para BR2, que sería igual a el voltaje de la fuente menos el voltaje de la resistencia 1 menos el voltaje de la resistencia 3, en base a la sustitución de los valores en la ecuación general de la ley de voltajes de Kirchhoff. Y al último, después de hacer todo el mismo procedimiento que hicimos con BR1, tendremos que esto es igual a BS entre R1 más R2 más R3, y todo esto multiplica a R2. Esto nos dará igual a 12 volts entre 7.9 kilo ohms, que multiplica a R2 de 4.7 kilo ohms, por lo cual obtendremos que el voltaje en la resistencia 2 es igual a 7.1392 volts. Y el mismo análisis haríamos para el voltaje en la R3, que sería el voltaje de la fuente menos el voltaje en R1 menos el voltaje en la resistencia 2. Esto nos da igual a BR3, que sería BS sobre R1 más R2 más R3, todo esto multiplicando a R3. Por lo tanto, tendremos que sería igual a 12 volts entre 7.9 kilo ohms por la resistencia 3, que es 2.2 kilo ohm, y con esto obtenemos un voltaje de 3.3417 volts en resistencia 3. Con esto concluimos que por medio de la aplicación de la ley de voltajes de Kirchhoff se cumple también los voltajes individuales de cada una de las resistencias, tal y como lo habíamos establecido anteriormente por la ley de Ohm. Esta herramienta es demasiado práctica a la hora de calcular voltajes, ya que no necesitamos saber el valor de corriente que pasa por medio de una malla para calcular directamente el voltaje individual en una resistencia que se encuentra en un circuito serie o divisor de tensión. Ahora sí, para corroborar los datos obtenidos en nuestros cálculos, vamos a armar el siguiente circuito y lo vamos a comprobar físicamente. Aquí tenemos nuestras tres resistencias conectadas en serie, R1, R2 y R3, y estaremos utilizando un eliminador como el que tenemos aquí en esta parte, de 100 a 240 volts de corriente alterna con una salida de 12 volts de corriente directa. Aquí se puede apreciar mejor los valores de las resistencias y el circuito en sí en el protoboard. Entonces, para verificar los voltajes en cada una de estas resistencias, en este caso para la resistencia R1, la punta positiva del voltímetro la vamos a poner aquí en donde está este extremo de la resistencia o esta pata de la resistencia, y el negativo lo pondremos aquí en esta parte donde está el extremo que va hacia el lado negativo de la corriente. Entonces aquí vamos a verificar el voltaje en R1. Para verificar en R2 el voltaje, pondríamos aquí el positivo del voltímetro y aquí el negativo lo insertaríamos en este hueco. Y para la resistencia número 3, aquí en este hueco pondremos el positivo del multímetro, y aquí en este hueco más o menos pondríamos el negativo, y ahí tendríamos los tres voltajes de nuestros resistores individuales. Lo primero que vamos a hacer para medir nuestros voltajes en el circuito es poner nuestro multímetro en una escala de 20 volts de corriente directa, con lo cual será suficiente para medir los máximos, que serían 12 en el circuito. Ponemos nuestra punta positiva en la línea positiva de alimentación de voltaje del eliminador, y nuestra punta negativa en donde se aterriza el circuito a tierra, y en este momento estamos obteniendo un voltaje de fuente de 11.44 volts. Hay que apuntar ese dato por ahí. Ahora, para medir el voltaje en la resistencia 1, con respecto a este extremo, que es donde está la punta de la primera resistencia, vamos a poner ahora la negativa en donde termina esta resistencia, y es donde se junta con la
resistencia número 2. Y el voltaje que nos está arrojando nuestro multímetro en este momento para voltaje en la resistencia 1 sería igual a 1.43 volts de corriente directa. Ahora para medir la resistencia número 2 vamos a poner en paralelo el multímetro de la siguiente manera: positivo en el primer extremo y negativo en el otro extremo, y tenemos que para el voltaje en la resistencia 2 nos marca 6.75 volts de corriente directa. Y ahora para medir la resistencia número 3 ponemos el multímetro en paralelo con la resistencia 3, positivo en el primer extremo y el negativo donde llega hasta la tierra. Y para la resistencia 3 nos marca un voltaje R3 igual a 3.2 volts de corriente directa. Esos serían nuestros valores de voltajes individuales prácticos. Ahora pues para medir la corriente que circula a través de todo este camino, vamos a abrir, ya sea que en este punto quitamos una de las puntas de la resistencia, o podemos abrir aquí, o simplemente desconectamos este puente, y una vez hecho esto vamos a cerrar el circuito con el positivo de la punta del multímetro aquí y el negativo de la punta del multímetro en este punto de tierra, y con el multímetro aquí conectado en serie se cerraría el circuito para que la corriente circule por el lector del amperímetro de nuestro equipo y entonces pueda registrar la corriente que está pasando por el circuito. Teniendo en cuenta que solo vamos a medir 1.5189 máximo de corriente en base a lo calculado en nuestra teoría, el multímetro yo puse la perilla en donde vamos a medir amperaje hasta una escala de 20 miliamperes, por lo cual esto excede la escala de corriente que vamos a medir y no vamos a tener problema para que lo pueda detectar nuestro amperímetro. Y en el multímetro la punta negativa iría en este punto y la positiva iría en este punto. Teniendo esta conexión podemos medir hasta 200 miliamperes máximo, por lo cual ya estamos listos para hacer la medición de corriente. Y pues bueno, aquí podemos observar que tenemos prácticamente 1.46 miliamperes de corriente a través de este circuito. Entonces, en base a eso ya podemos sacar nuestras conclusiones finales. Bueno, concluimos por lo tanto en este circuito serie que debido a que los voltajes individuales deben ser igual a la fuente, pues estos tres voltajes prácticos, VR1, VR2 y VR3, fueron 11.38 volts, que casi prácticamente por 0.06 volt eran los 11.44 que la fuente de voltaje o el eliminador nos entregó. Entonces prácticamente estas grandes variaciones que tenemos aquí o diferencias con respecto a los teóricos, que deberían ser 1.5189, 7.1388 y 3.3415, es un error en la fuente que nos está entregando 11.44 volt en lugar de lo que debería ser casi ideal, aproximado 12 volts. Entonces por lo tanto podemos concluir que nuestros cálculos están correctamente. Sin embargo, en la práctica la variación fue generada por el problema de los 11.44 entregados en este caso por la fuente de alimentación del eliminador que utilizamos. No nos dio cerca de los 12 volts, sino que nos estuvo entregando 11.44 volts. Debido a que no es una fuente ideal, pues siempre vamos a tener errores de lo calculado con respecto a lo práctico. Más sin embargo, pues este es un caso que se salió mucho de lo correcto por falla del eliminador. La forma en la cual podríamos hacer un ajuste para que estos valores teóricos dieran casi igual a los prácticos sería aquí incrementar el voltaje hasta que se aproximara a los 12 volts, o en pocas palabras, en lugar de un eliminador utilizar una fuente variable de voltaje, y al poner nosotros el multímetro para leer el voltaje de alimentación ajustarlo hasta que fuera aproximado a este valor. Entonces podemos concluir que estos valores son correctos, y pues aquí también estarían correctos en base a lo que dice la ley de Ohm de sumatoria de voltajes, ya que casi son exactamente el voltaje de la fuente. El problema es la variación de voltaje de la fuente.
Ahora tenemos pues que con respecto a las potencias, la potencia R1, la potencia R2 y la potencia R3 tuvieron una diferencia en miliwatts de 0.2192, 0.9881, casi 1 miliwatts y 0.4034 miliwatts con respecto a los valores teóricos. Esto sumó una diferencia de casi 2 miliwatts, puesto que la fuente de voltaje nos estuvo entregando un voltaje menor. Varió suficiente con respecto a los 1.5189 mA que esperábamos en teoría. Y como lo habíamos dicho anteriormente, si queremos corregir estos valores de potencia y al igual que los voltajes en la tabla anterior, lo que tendríamos que hacer ahora es incrementar este valor de corriente a que se aproximara a 1.5189 mA, y la manera de aproximarlo a este valor sería haciendo que la fuente de voltaje BS sea lo más aproximado a los 12 volts de corriente directa, por lo cual en lugar de utilizar este eliminador deberíamos haber optado por utilizar una fuente de voltaje variable, pero pues cuando no tenemos el presupuesto para tener una fuente o el equipo adecuado, pues utilizamos aproximaciones, que en este caso fue el eliminador que se aproxima a estos 12 volts. Más sin embargo, esto nos da unos datos muy aproximados a lo que es la realidad del circuito, y en base a esto podemos tomar las decisiones correctas que se adecúen a nuestro trabajo. En sí, hasta este momento ya concluimos lo que era necesario para entender acerca del circuito divisor de tensión, o en este caso el circuito serie. Más sin embargo, pues vamos a hacer en este pedacito de la conclusión un pequeño análisis de lo que sería el cálculo de los voltajes para un circuito en el cual tuviéramos cualquier número n de resistencias, que a fin de cuentas no es más que lo mismo visto en lo anterior del video, más sin embargo con un poquito más de profundidad en el análisis para aquellos que están estudiando la carrera técnica o la ingeniería en estos temas se den una idea por dónde vienen todas las formulaciones. En pocas palabras, solo vamos a expandir un poquito más nuestro análisis matemático para empezar a desarrollar un poquito de pensamiento electrónico con respecto a los temas, y pues de hecho de una manera un poco más científica, con un enfoque matemático digno de un tema del área de ingeniería en electrónica. Dicho así, pues si contamos con una fuente de voltaje PS, la cual se encuentra conectada a una resistencia R1 en serie, que a su vez se encuentra en serie con una resistencia R2, y a su vez esta se encuentra conectada en serie con una resistencia 3, 4, 5, 6 hasta llegar a la resistencia Rn-1 y concluyendo con Rn, entonces sabremos que si en un circuito con una cantidad n de resistencias el voltaje en la resistencia 1 es igual a la corriente 1 por la resistencia 1, el voltaje en la resistencia 2 es igual a la corriente I2 por la resistencia 2, y así sucesivamente hasta llegar a la resistencia n-1, en la cual su voltaje sería IN-1 por la resistencia n-1, concluyendo en el circuito con la última resistencia n, en la cual su voltaje sería IN por Rn. Y debido a que en el circuito en serie la corriente 1 es igual a la corriente 2, a la corriente 3, así etcétera, hasta llegar a la corriente IN-1 igual a IN, y por lo cual todas estas corrientes son igual a la corriente de la fuente IS. Entonces, en base a esto tenemos que el voltaje en la R1 sería IS por R1, el voltaje en la R2 sería IS por R2, y así sucesivamente con todas las resistencias hasta llegar al voltaje de la resistencia n-1, en el cual el voltaje sería IS por R a la n-1, y concluyendo con nuestra resistencia n, en la cual su voltaje sería Brn igual a IS por Rn. El voltaje de la fuente es igual a la suma de todos los voltajes individuales que se encuentran conectados en esta fuente en serie a ella, por lo cual tendremos que voltaje en S es igual a voltaje R1 más voltaje R2
más voltaje R4, 5, 6, 7 hasta llegar al voltaje en Rn-1 más voltaje Rn. Por lo tanto el voltaje S sería igual a IS por R1 más IS por R2 más así sucesivamente hasta llegar a IS Rn-1 más IS por Rn. Bs sería igual a IS que multiplica a R1 más R2 más R3, 4, 5, 6 hasta llegar a Rn-1 más Rn. Y despejando la corriente IS de nuestra ecuación, tendríamos entonces que la corriente IS sería igual a Bs entre R1 más R2 más R3, 4, 5, 6 hasta llegar a Rn-1 más Rn. Y aquí tenemos nuestra ecuación para el cálculo de la corriente. Corroborando lo visto anteriormente, tendremos que el voltaje en R1 sería igual a IS por R1, que esto sería igual a IS, que es BS, que divide a R1 más R2 más R3, 4, 5, 6 hasta llegar a Rn-1 más Rn, multiplicando a la R1 igual a Bs, que multiplica a R1 dividiendo a R1 más R2 más R3, 4, 5, 6 hasta llegar a Rn-1 más Rn. Por lo tanto, esto es igual a Bs, que multiplica a R1 entre la resistencia total, que es la sumatoria de todas las resistencias desde R1 hasta Rn. Y en este punto vamos a hacer una observación bien importante, que para calcular el voltaje en la resistencia R1, al final, después de hacer todo este despeje, obtuvimos que es el voltaje Bs o voltaje de la fuente multiplicado por la resistencia de la cual estamos buscando el voltaje entre la resistencia total del circuito, que es la sumatoria de R1, R2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hasta llegar a Rn-1 más Rn. Esto hay que tenerlo en cuenta porque en todos los voltajes individuales se va a repetir el mismo patrón. Siguiendo el mismo análisis, tenemos entonces que para el voltaje en la resistencia 2 sería IS por R2, entonces sería igual a BS entre R1 más R2 más R3, 4, 5, 6, 7 hasta llegar a Rn-1 más Rn, que multiplica a la resistencia 2. Esto es igual a Bs, que multiplica a la resistencia 2 entre R1 más R2 más R3, 4, 5, 6 hasta llegar a Rn-1 más Rn. Y esto sería Bs, que multiplica R2 entre la resistencia total del circuito, que es la sumatoria de R1 más R2 más R3 hasta Rn-1 más Rn. Vemos que se vuelve a repetir el mismo patrón en donde estamos buscando BR2. El voltaje de la fuente multiplica al último a esta resistencia de la cual estamos buscando el voltaje y se divide entre toda la resistencia total del circuito. Suponiendo que ya hicimos el análisis en todas las resistencias que se encuentran aquí intermedias, como BR3, 4, BR5, 6, 7, 8, 9 hasta llegar a Brn-1, que es igual a IS por Rn-1, tendremos por lo tanto que Brn-1 es igual a Bs entre R1 más R2 más R3, 4, 5, 6, 7, 8 hasta llegar a Rn-1 más Rn, que multiplica a Rn-1. Esto es igual a Bs, que multiplica a Rn-1 entre R1 más R2 más R3, 4, 5, 6, 7, 8, etcétera, hasta llegar a Rn-1 más Rn. Y esto nos da igual a Bs por Rn-1 entre resistencia total. Se repite el mismo patrón para el voltaje Rn-1, tenemos que es el voltaje de la fuente multiplicado por la resistencia Rn-1 de la cual buscamos su voltaje entre la resistencia total del circuito. Ahora pues para Brn tendremos que es IS por Rn, por lo tanto esto es igual a Bs entre R1 más R2 más R3, 4, 5, 6, 7 hasta llegar a Rn-1 más Rn, que multiplica a la resistencia N. Esto es igual a Bs, que multiplica a Rn entre R1 más R2, 3, 4, 5, 6 hasta llegar a Rn-1 más Rn. Por lo tanto tendríamos que esto es igual a Bs por Rn entre la resistencia total, donde la resistencia total es R1, 2, 3, 4 hasta llegar a Rn.
puesto que en todas las resistencias se repitió el mismo patrón de que es el voltaje de la fuente multiplicado por la resistencia de la cual estamos buscando el voltaje entre la resistencia total del circuito, donde la resistencia del circuito es la sumatoria de todas las resistencias que se encuentran aquí en todo el circuito serie. Concluimos que si queremos saber el voltaje para cualquier resistencia X, entonces haríamos el mismo análisis, por lo cual tendríamos que el VRX sería igual a IS por la resistencia X, en la cual estamos buscando su voltaje. Entonces esto sería igual a Bs entre R1 más R2, R3, 4, 5, 6, 7, 8 hasta llegar a Rn-1 más Rn, que multiplica a esta resistencia X, y esto sería igual al voltaje por la resistencia X entre R1 más R2 más R3, 4, 5, 6, todas las resistencias que se encuentran intermedias hasta llegar a Rn-1 más Rn. Y esto al final nos daría que es Bs por Rx entre la resistencia total del circuito, donde la resistencia total ya sabemos que es la suma de todas las resistencias del circuito en serie. Y al igual que con todos los voltajes, en Vrx también se cumple el mismo patrón de que la fuente de voltaje termina multiplicándose por la Rx de la cual estamos buscando el voltaje entre la resistencia total del circuito. Con esto pues terminamos nuestro análisis concluyendo que para encontrar en un circuito serie el voltaje de cualquier resistencia X, lo único que tendremos que hacer es multiplicar el voltaje de la fuente por esta resistencia de la cual estamos buscando su voltaje y la vamos a dividir entre la resistencia total del circuito, que es la sumatoria de todas las resistencias que están en el circuito. Por lo tanto, el voltaje en cualquier resistencia X es igual al voltaje de la fuente por esta resistencia Rx entre la resistencia total del circuito. Rx puede ser R1, R2, R3, 4, 5, hasta llegar a Rn-1 o Rn. Y la resistencia total del circuito es igual a la sumatoria de la resistencia X desde X igual a 1 hasta N. En pocas palabras, resistencia total es igual a R1 más R2 más R3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hasta Rn-1 más Rn. Bueno, en base a lo visto en este último paso en el cual deducimos la fórmula del divisor de tensión, vamos a calcular el voltaje de todas estas 10 resistencias y verán qué rápido y práctico es, y obtendremos el resultado de estos valores inmediatamente. Tendremos entonces el siguiente circuito en el cual contamos con una fuente de voltaje de corriente directa de 12 volts conectada a una resistencia en serie de 10 ohms, una de 47 ohms, otra de 100, de 220, 330, 470 ohms, 1 kilo ohm, 2.2 kilo ohm, 4.7 kilo ohm y una de 10 kilo ohm. Esta es su tierra física y sabemos que por este circuito circula la misma corriente en cada una de estas resistencias. Puesto que sabemos que Rs es igual a la resistencia total del circuito igual a la sumatoria Rx para X desde 1 hasta N igual a R1 más R2 más todas las resistencias que se encuentran intermedias hasta llegar a más Rn-1 más Rn igual a R1 más 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, en este caso son 10 resistencias, por lo tanto sería la suma de R1 que vale 10 ohm más 47 ohm más 100 ohm más 220 más 330 más 470 más 1 kilo ohm más 2 kilo ohm más 4.7 kilo ohm más 10 kilo ohm, sumando un total de 19.077 kilo ohms. Esta es la resistencia total del circuito. Y si, aunque esto suena un poco repetitivo, Vrx sabemos que es IS por Rx, que es igual a Bs entre R1 más R2 más todas las resistencias intermedias hasta llegar a Rn multiplicado por Rx, igual a Bs que multiplica Rx entre la sumatoria de todas las resistencias. Por lo tanto es igual a Bs por Rx entre la resistencia total, en donde tendremos que serían los 12 volts de corriente directa por Rx entre los 19.077 kilo ohms de resistencia total. Para Rx, que puede ser R1, R2, R3, 4, 5, 6, 7, 8 hasta llegar a Rn-1 y Rn. Para este caso entonces Rx sería igual a resistencia de 10 ohms, después tomaríamos
la de 47 ohms, la de 100, 200, 330 hasta llegar a la resistencia de 4.7 kilo y concluyendo con la de 10 kilos. Entonces, para el cálculo de los voltajes individuales en cada una de las resistencias tenemos que la fuente de voltaje siempre se mantiene constante en 12 volts, la resistencia total siempre se mantiene constante también en 19.077 kilo ohms, por lo cual lo único que va a variar es la RX desde 10 ohms hasta 10 kilo ohms para obtener sus voltajes individuales en cada una de estas resistencias. El voltaje en la resistencia 1 es entonces 12 volts de corriente directa multiplicado por la resistencia 1, que es la resistencia de 10 ohms, entre la resistencia total, que es 19.077 kilo ohms, y esto nos da un igual de 0.0062 volts. En el voltaje R2 tendremos que son 12 volts que multiplica la resistencia 2 de 47 ohms entre 19.077 kilo ohms, y esto nos da un voltaje de 0.0295 volts. El voltaje 3 sería 12 volts por 100 ohm, que es la resistencia 3 entre 19.077 kilo ohm, y esto nos da un voltaje de 0.0629 volts. En el voltaje de la resistencia 4 sería la resistencia 4 multiplicado por 12 volts, que sería 220 entre 19.077 kilo ohms, y esto nos da 0.383 volts. El voltaje en la resistencia 5 sería 12 volts que multiplica 330 ohms entre 19.077 kilo ohms igual a 0.2075 volts. El voltaje en la resistencia 6 sería 12 volts que multiplica la resistencia de 470 ohms entre 19.077 kilo ohms igual a 0.2956 volts. El voltaje en la resistencia 7 sería igual a 12 volts que multiplica a 1 kilo ohm entre 19.077 kilo ohms igual a 0.6290 volts. El voltaje en la resistencia 8 sería 12 volts que multiplican a 2.2 kilo ohm entre 19.077 kilo ohms igual a 1.3838 volts. El voltaje en la resistencia 9 sería 12 volts por 4.7 kilo ohms entre 19.077 kilo ohms. Esto sería igual a 2.9564 volts. Y el voltaje en la resistencia número 10, que es la última, sería 12 volts por la resistencia 10 kilo ohms entre 19.077 kilo ohms y es 6.2902 volts en resistencia 10. Otro punto bien importante que debemos tener en cuenta en un circuito en serie es que si observamos aquí en esta parte, la resistencia de 10 ohms solo absorbe 0.0062 volts de corriente directa, más sin embargo, mientras va creciendo el valor de la resistencia, por ejemplo aquí tomaremos esta en un punto medio que es la de 470 ohms, ya lleva un voltaje de 0.2956 volts en esta resistencia, y si observamos la resistencia mayor de todas, que es la de 10 kilo ohms, esta absorbe más de la mitad del voltaje de la fuente, que son 6.2902 volts, por lo cual podemos concluir que en un circuito serie el voltaje es proporcional al valor de la resistencia. Mientras menor sea la resistencia, en este caso la 10 ohms, menor es el voltaje. Y a mayor resistencia, en este caso la resistencia de 10 kilo ohms, mayor es el voltaje. Lo último que hay que tener en cuenta ahora, nomás para comprobar que nuestros cálculos están correctos, es que la sumatoria de todos los voltajes individuales debe ser igual al voltaje suministrado por la fuente. En este caso, la sumatoria del voltaje 1 hasta el voltaje 10 en total nos da 11.9994 volts de corriente directa como resultado, con lo cual terminamos corroborando que nuestros cálculos han sido correctos. Bueno, pues en este momento no queda más que despedirnos y esperemos vernos en otro tutorial en el cual puedan seguir aprendiendo más acerca de los circuitos eléctricos y cómo trabajar con ellos de una manera fácil, rápida y sin explicaciones muy complicadas, deduciendo las fórmulas y pues empleando el método analítico para establecer en nosotros una conciencia de pensamiento electrónico. Bienvenidos a mi canal y nos vemos en el próximo video.